hoy justamente lo que estamos proponiendo con esta charla, la aviación y los desafíos ambientales, es brindarles a los colegas como servicio información que quizás no tengan todos los días en el ejercicio profesional, pero quizás puedan encontrarse, dado que, bueno, nosotros vivimos en un lugar donde nuestro aeropuerto tiene importancia por la estrategia, por el lugar estratégico que ocupa, por ser un aeropuerto alternativa del aeropuerto más importante de la Argentina, que es el aeropuerto de Ezeiza. Y bueno, lo que nosotros proponemos es tener una mirada más técnica sobre esto, que nos la va a brindar el licenciado Nahuel Morandibel, relacionado al impacto en el ambiente que tienen las actividades aeronáuticas, tanto la actividad que tiene lugar en el aeropuerto, como edificio, como la operación aérea en sí. Así que bueno, para no alargarlo más, es un gusto presentar hoy al licenciado Nahuel Morandibel, quien pese a ser muy joven, es un profesional muy reconocido en la industria, es experto en ambiente y aviación y representante argentino ante el CAEP, que es el Comité sobre la Protección del Ambiente y la Aviación de la OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional, que sabemos que depende de la Organización de las Naciones Unidas, de donde sale nuestra normativa. Y bueno, lo dejo en sus manos y agradecerte, Nahuel, tu valioso tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, por lo Sí, menos yo. perfecto. Bueno, les agradezco por dejarme participar y dar esta charla. Como dijo Vanessa, mi nombre es Nahuel Morandibel y bueno, entre otras cosas, me dedico soy representante argentino ante el Comité de Protección Ambiental en la Aviación de la OASI. La idea del día de hoy es darles un paneo general de las principales problemáticas ambientales vinculadas con la aviación, haciendo particular hincapié en lo que tiene que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero, y particularmente con las iniciativas que OASI ha estado desarrollando al respecto. En este sentido, la idea es, repito, darles un paneo general, profundizar allí donde haga falta, pero esta cuestión se ha complejizado tanto en las últimas décadas que se requiere tal vez un curso completo para abordarlo de manera efectiva. Así que sin más voy a iniciar la presentación. Voy a tratar de ser, a ver si se ve bien. Denme un segundo que voy a agrandar el... Te ve bien, ¿eh? Ahí se ve mejor. ¿Se ve mejor ahí? ¿Se ve la pantalla completa? Perfecto, se ve. Bueno, Perfecto. bueno, voy a ir pasando. La idea es, repito, hacer un paneo general sobre las principales problemáticas ambientales que existen, o que se generan en torno a la aviación. Em, y luego, si por la dinámica de preguntas surge en algún otro tema, o si alguno tiene alguna otra duda o consulta, quedo abierto para hacia el final de la charla responder todas las dudas y consultas que les surjan. En este sentido, les pido que vayan anotándose y en todo caso formulando las preguntas en el chat. Así María Asunción y, y Vanessa van recogiendo las preguntas y las formulan después hacia el final. A ver, ahí está. Bueno, brevemente, ¿por qué es importante abordar las problemáticas ambientales en la aviación? Y hoy ya, bueno, muchos de ustedes ya deben estar familiarizados con, de alguna u otra forma, con las problemáticas ambientales. Eh, Esto tiene que ver con el modelo de desarrollo, los modelos de desarrollo que las sociedades han adoptado, por lo menos desde el siglo XIX. Y lo que debemos saber es que, particularmente en la aviación, la década, sobre todo fines de la década del 60, principios de la década del 70 y a lo largo de la década del 70, se esbozaron los primeros documentos, las primeras normativas
vinculadas a las cuestiones ambientales en la aviación. Inicialmente, todo esto comenzó con el ruido, ¿sí? Una problemática muy cercana, sobre todo en los entornos de los aeropuertos y sobre todo en Europa y Estados Unidos. Y más tarde fue el caso de las emisiones locales primero. Básicamente, la idea es entender que la aviación no escapa a las problemáticas ambientales. No es casualidad que también en la década del 70 se hayan sucedido las primeras conferencias de Naciones Unidas sobre el medio ambiente. Y a su vez, esto ha evolucionado de tal manera que en los últimos años la OASI le está dando una, eh, está abordando este tema de una manera mucho más minuciosa, con mucha más vehemencia, y esto tiene que ver obviamente con presiones e iniciativas de Naciones Unidas como consecuencia de las iniciativas de Naciones Unidas, y particularmente esto se ha visto se ha visto cada vez más fuerte y sobre todo se ve no solo en los nuevos documentos que se formulan y demás, sino también en los objetivos que se plantea la OASI para la aviación internacional. Y, y a su vez, todo esto se termina reflejando también en las asambleas de la OASI que suceden cada 3 años, particularmente en la última asamblea. El tema central fue el tema del cambio climático y el tema, de alguna manera, como quien dice, llegó para quedarse. Es un tema en el que la OASI está pisando fuerte y e inclusive generando presión para que los distintos países adopten normativas y adecuen su normativa para cumplir con los objetivos que OASI se plantea. Como dije, la aviación está vinculada a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se planteó Naciones Unidas a fines de la década pasada. Y hay por lo menos 5 de los 5 objetivos estratégicos que se planteó la OASI, hay 8 que están alineados directamente en su totalidad con estos 5 objetivos estratégicos. Entre otros, está el caso del ODS 13, que es Acción por el Clima. Em, y como vemos, la aviación es transversal a todas estas iniciativas. Entonces, em, este es un componente importante para reforzar la importancia de por qué abordar el tema de la medioambiental en la aviación. Básicamente voy a hablar de 4 temas principales: ruido, emisiones locales, gestión de residuos y emisiones de CO2 o emisiones de gases de efecto invernadero, que es el tema en el que voy a tratar de hacer particular hincapié. Yendo puntualmente a ruido, como dije, en la década del 70, el primer anexo o el contenido del anexo 16, de lo que terminó siendo el primer volumen, el volumen 1, abordaba fundamentalmente la problemática del ruido. Recordemos que esto estaba fundamentalmente asociado a las nuevas aeronaves las nuevas aeronaves jet, que más allá de que en la década digamos, ya venían siendo utilizados desde la década del 50, en la década del 60, con la aparición del Boeing 747 a fines de los 60, y sobre todo con el aumento en la cantidad de operaciones, que en esta época se dio un aumento particularmente importante de las operaciones aeroportuarias, tuvo como derivación o consecuencia la queja por parte de los residentes en el entorno de los aeropuertos. Porque fundamentalmente la problemática del ruido está asociada a la exposición que tienen las personas a ese ruido. Cuando una aeronave está circulando a 10.000 pies, 11.000 pies de altura, difícilmente tenga el mismo impacto que cuando está despegando o aterrizando. Entonces, en este sentido, es importante mencionar el caso, esta dinámica para entender el porqué del ruido.
Y a ello ahora vamos a ver más en detalle, pero a ello se le suman dos procesos que son concomitantes, son dos procesos que van de la mano del otro. Por un lado, el tema de la expansión urbana, que excede a la aviación, ¿sí? La expansión de los centros urbanos, eh, sobre todo, tuvo lugar muy fuertemente con la llegada del ferrocarril a los entornos urbanos, al menos en los países europeos. En el caso argentino, el ferrocarril creó pueblos, creó áreas urbanas. Em, Esta dinámica es preexistente a la aviación, pero lo que hay que saber, y esto creo que un poco lo conocemos quienes viajamos regularmente, los aeropuertos originalmente estaban, en el caso argentino, pero también en el caso de muchos otros países, estaban bastante alejados de los grandes centros urbanos. Había que recorrer algunos kilómetros para acceder al aeropuerto. Hoy muchos de esos aeropuertos quedaron inmersos en áreas urbanas. Y al mismo tiempo, los aeropuertos que inicialmente podrían tener una pista y ser de corta extensión y ser relativamente pequeños, han evolucionado, han crecido notablemente, sumando una, dos, tres, varias pistas, sumando en consecuencia operaciones, sumando terminales y con todo lo que ello conlleva en materia de ruido. Em, Así que es importante para entender la problemática comprender que la problemática del ruido no es solamente la emisión de ruido por parte de los motores, sino también la dinámica que se da con el impacto o la exposición por parte de las personas a ese ruido. Voy a tratar de ver si se puede escuchar este video, o por lo menos escucharlo, porque la idea es mostrarles un ejemplo del nivel de ruido. Este es un despegue de un Concorde, un avión que ya no opera más, pero para que se den, pero una de las problemáticas que tenía el Concorde era el altísimo nivel de ruido que generaba. Así que se los dejo, espero que lo puedan escuchar, si no, cualquier cosa, cuando deje la presentación, lo podrán escuchar después. No se escuchó, Nahuel, por lo menos. ¿No se escuchó? A ver, otros participantes si escucharon, por lo menos en... No, 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 yo no. tampoco. No, bueno, De la imagen, pero no se escucha. todo caso dejo el link, pero bueno, la idea era que puedan escuchar el nivel de ruido que genera. Realmente el despegue del Concorde generaba un nivel de ruido tremendo. Hay gente conversando y esa conversación que al principio se puede escuchar, apenas empieza a tomar vuelo el avión, la aeronave, es imposible continuar con la conversación o escuchando la conversación de... A ver, espera, denme un segundo, ahí está. Bueno, el objetivo de esto es, y en todo caso, si en algún momento tienen la oportunidad, yo hoy estoy en Aeroparque. En Aeroparque muchas veces despegan los Fokker F-28 de la Fuerza Aérea del ADE, y es notorio el nivel de ruido que generan en comparación con los Airbus 320 de JetSmart, por ejemplo, o los 737 MAX de aerolínea. Es muy notoria, de hecho se escucha por ejemplo, desde Plaza Italia se escucha eh, el ruido y se nota que es un nivel de ruido altísimo en comparación con el caso de aviones más modernos. Em, en este sentido, la UASI ha evolucionado en la adopción de distinta normativa. No es el objetivo acá de mostrarles cuestiones muy técnicas detalladas, eh, pero
sí, por lo menos algunas ideas generales de cómo aborda el tema la OASI y qué tipo de recomendaciones realiza. Y básicamente la OASI lo que plantea es que el abordaje de la problemática del ruido tiene que hacerse desde lo que se denomina como enfoque equilibrado, que básicamente consta de un análisis de o de cuatro aspectos vinculados con el ruido, em, que tienen distintos niveles de operatividad o de aplicación. Entonces, lo que vemos es que primero lo que se busca es reducir el ruido en la fuente, esto es en los motores. Los motores son los que generan básicamente el ruido en su desplazamiento, en el momento del desplazamiento de la aeronave, y a su vez teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas o las condiciones del aire, porque la propagación del ruido se hace a través del aire. Entonces, el primer objetivo es ese. Lo que ocurre es que reducir el ruido en la fuente no es tan fácil porque una aeronave que está operativa y es utilizada, más allá de que se le pueden hacer modificaciones y que los fabricantes hacen un esfuerzo enorme para permitir modificaciones a los motores ya construidos y ya en operaciones para reducir el ruido, lo cierto es que eh, es mucho más fácil directamente adoptar un nuevo motor o una nueva aeronave con un nuevo motor que desde su diseño contemple menores niveles de ruido. Ese sería el primer paso, el primer tipo de abordaje. El segundo, como mencioné antes, es lo que tiene que ver con la planificación y gestión del uso del suelo dentro del aeropuerto, pero también en el entorno del aeropuerto, porque la zona, un aeropuerto rodeado de áreas residenciales probablemente tenga mayores quejas por parte de las personas que allí viven, que si en el entorno simplemente se realizan actividades agropecuarias. Em, entonces, en este sentido, esto agrega un aspecto que resulta fundamental, que es la interacción entre el aeropuerto y su entorno y los distintos organismos o niveles de gobierno involucrados en el proceso. Entonces, en Argentina, por ejemplo, la planificación y gestión del uso del suelo normalmente es competencia de los municipios. Y eso requiere que el aeropuerto, las autoridades del aeropuerto, tengan un diálogo permanente con el municipio y con las comunidades que viven cerca del aeropuerto. La tercera medida o la tercera forma de aproximarse al problema es realizar cambios en las operaciones de manera que digamos, el impacto que tenga el ruido en las poblaciones sea el menor posible. Entonces, por ejemplo, encontramos que en muchos países europeos o en muchos aeropuertos europeos hay limitaciones en las operaciones, en las limitaciones horarias. Inclusive hay aeropuertos que han prohibido la operación de cierto tipo de aeronaves. Aeronaves como no sé, un avión ya muy antiguo como el 707 no puede operar en la mayoría de los aeropuertos de Europa o Estados Unidos por el nivel de ruido que genera. Más allá de que es un avión antiquísimo, pero que todavía creo que hasta hace algún tiempo había alguno que otro operando a nivel mundial. Entonces, esa es otra posibilidad. Y finalmente, la menos deseable y, y la que se busca evitar, pero bueno, muchas veces sucede, es la restricción directamente de las operaciones. Es decir, o bien que esa aeronave deje de operar, o bien muchas veces, eh, eh, en algunos casos, directamente se ha apelado al cierre de algún aeropuerto. Por supuesto que esto trae otras complejidades, otro tipo de negociaciones, etcétera, pero lo que DAO hace es es una suerte de guía general de cómo abordar esta problemática. Hay países que tienen normativa bastante avanzada de registro de eventos, de denuncias. En muchos países europeos es común que los operadores aeroportuarios tengan que financiar medidas de mitigación a los residentes, por ejemplo, instalando ventanas de doble vidrio hermético o sistemas de aislamiento acústico en las viviendas, sobre todo las más cercanas. Esto ocurre y ha ocurrido.
y obviamente cualquier expansión de un aeropuerto requiere algún abordaje de este tipo para evitar denuncias o problemas judiciales futuros. Em, Aquí lo que vemos es eh, dos ejemplos de mapas de huellas de ruido. Básicamente lo que se hace es una modelación. Hay dos formas de abordar la medición del ruido en cualquier lugar, pero en particular en un aeropuerto, que es, por un lado, la medición in situ, es decir, ir con todo el equipamiento necesario para hacer las mediciones, lo cual no está exento de problemáticas, porque si un aeropuerto está cerca de un área urbana, hay que, digamos, quitarle el ruido urbano tradicional a las mediciones que se hacen, lo cual no es tan fácil. Y por el otro están las modelaciones, hay por ejemplo, hay un software famoso de la Federal Aviation Administration que permite hacer estas modelaciones con distintos tipos de aeronave, operando de distintas formas, y permite tener un pantallazo general a las autoridades aeroportuarias de cuáles son las zonas más afectadas, cuáles son las menos afectadas, y cuán reales, digamos, cuán grave pueden ser los niveles de ruido que tienen, al que están expuestas las personas en ciertos lugares del entorno del aeropuerto. Este tipo de herramientas forman parte, por ejemplo, de los planes maestros y sirven para, por ejemplo, si en el caso de que un aeropuerto se expanda o se expanda una pista y quiera recibir aviones más grandes, normalmente se hacen este tipo de ejercicios, de este tipo de análisis para ver cuál es el impacto en materia de ruido de esa nueva aeronave que quiere operar en un aeropuerto determinado. Aquí les muestro algunas cuestiones algunas medidas de mitigación, algunas medidas que se han tomado a nivel mundial. La imagen de abajo, digamos, si no me equivoco, es de Schiphol, en los alrededores de Schiphol. Básicamente lo que hicieron fue construir una suerte de seguidilla de terraplenes para que lo que van haciendo es contener el ruido, ¿sí? y dispersarlo. Em, También está la posibilidad de, como dije antes, de instalar ventanas de doble vidrio hermético o aislantes acústicos en las casas. Y lo que tiene que ver con el tipo de análisis que se realiza, normalmente lo que se analiza es el ciclo LTO o el ciclo de aterrizaje y despegue, ¿sí? En un aeropuerto digamos, ese es el ciclo LTO. Te permite tener una idea más clara de los alcances del ruido. Entonces, eso puede llevar a, por ejemplo, cambios en las formas en que operan las aeronaves, en que despegan las aeronaves. Entonces, en vez de despegar y mantener una altura inicial de 1000 pies, directamente se van a los 3000 pies para reducir los niveles de ruidos en el entorno más cercano. Son distintas estrategias que van a depender de muchas cuestiones, pero que se han aplicado y se aplican en muchos aeropuertos del mundo. Nahuel, te voy a interrumpir solamente porque piden repetir una información que diste. El software de modelización de ruido que nombraste para Vero, nada más para... Y el software se llama AEDT, lo pueden buscar, si no me equivoco es pago, casi seguro que es pago. Pero bueno, es un software muy completo que, sobre todo en las versiones más recientes, tiene cada vez más funcionalidades y permiten hacer estas simulaciones que mencioné. El más conocido es AEDT, así como con ese acrónimo, y lo desarrolló la Federal Aviation Administration en conjunto con, si no me equivoco, con alguna universidad de Estados Unidos. Y se trata de un software que ha ido evolucionando, ¿sí? No es un software reciente, sino que es un software que ha ido evolucionando a lo largo de los años y que hoy tiene un nivel de precisión mucho mayor y ha mejorado bastante. A todos aquellos digamos, les interese, les recomiendo que
que indaguen sobre el tema porque básicamente es la principal herramienta que se utiliza a nivel mundial para hacer mediciones de este tipo. Hay otros softwares, pero ese es el principal. Bueno, luego pasamos al tema de las emisiones locales, que es el segundo tema que abordó ASI ya bien entrado la década del 70. Em, Básicamente, cuando nos referimos a emisiones locales, nos referimos a las emisiones de ciertos gases y partículas que afectan a la salud humana, ¿sí? Esto para diferenciarlo de lo que son las emisiones globales. Cuando hablamos de emisiones globales, son emisiones que afectan globalmente o a nivel planetario. Por ejemplo, el CO2 que afecta, bueno, que exacerba el efecto invernadero y genera el calentamiento global, que a su vez genera cambios climáticos. Esto no quiere decir que estos gases que vamos a ver no tienen incidencia en el clima global o en el abordaje global, pero fundamentalmente tienen un impacto local, ¿sí? Afectando la salud de las poblaciones. Em, Acá, en este sentido, lo que es importante saber es que, al igual que como ocurre con los gases que emanan de los automóviles o de cualquier motor de combustión, la quema de combustible en una turbina de una aeronave también genera eh, distintos tipos de gases que afectan a la salud humana. Entre ellos, los que se destacan son el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, también los óxidos de azufre, eh, y también lo que se denominan eh, material particulado, ¿sí? Que van, dependiendo del tamaño de ese material particulado, va desde los 2,5 micrones hasta los 10, y son normalmente los que se trata de partículas que al inhalarlas se quedan pegadas a los pulmones y generan complicaciones en la salud de las personas. Em, lo que hizo la OASI ya creando el volumen 2 del anexo 16 fue em, abordar esta problemática y empezar a establecer estándares mínimos que los motores de aviación tienen que cumplir. Con el correr del tiempo, si no me equivoco, ya van 4 versiones de ese volumen 2. Esos estándares se van haciendo cada vez más restrictivos. Entonces, cualquier motor, cualquier compañía que se dedica a fabricar turbinas para aeronaves, debe pasar por una revisión y las emisiones que genera esa turbina tienen que cumplir con los estándares mínimos que establece la OASI, si no, no pueden salir al mercado. Por supuesto que esto es un proceso lento en el cual, porque como bien sabemos, las aeronaves no son como un auto que probablemente yo puedo cambiar el modelo, una empresa X, fabricante de automóviles, puede cambiar un modelo, no digo de un día al otro, pero en un plazo relativamente corto. En cambio, con las aeronaves esto es mucho más complejo porque los años de vida útil de una aeronave son bastante más extensos y esto es más difícil. Pero bueno, con el correr esto comenzó con el volumen 2 en el año 81. Si no me equivoco, en 2017 o 2018 se lanzó la última versión y año a año los estándares que establece la OASI para la emisión de estos gases es cada vez más restrictiva, lo cual obliga a las compañías fabricantes de este tipo de motores a incluir nuevos diseños, nuevos diseños más novedosos, etcétera, para cumplir con estos estándares que establece la Organización de Aviación Civil Internacional. Em, en este sentido, lo que también cuando se hacen las mediciones que también se hacen con herramientas para modelado, cuando se hacen las mediciones de cómo, digamos, de las emisiones que genera una aeronave, también lo que se busca es medir el ciclo LTO. Eh, el ciclo LTO en inglés quiere decir Landing Takeoff. eh, Básicamente hace referencia al proceso de aproximación, aterrizaje, circulación en plataforma y calle de rodaje,
y luego despegue, ¿sí? Lo que se busca es ver hasta qué, digamos, el nivel de emisiones en las distintas fases de ese proceso, de ese ciclo, y, y buscar hacer mejoras en todo, a lo largo de todo el ciclo y no solo en alguna fase u en otra, ¿no? Como dije, bueno, el volumen 2 en la última versión es de julio del 2017 y apunta fundamentalmente a las emisiones que se generan los motores, que generan los motores. Como dije antes, también con el tema del ruido, el tema de la emisión de gases locales está muy vinculado con la expansión urbana, ¿sí? Cuanto más cerca están las áreas residenciales, las áreas donde la gente desarrolla sus actividades económicas, etcétera, de un aeropuerto, mayor va a ser el impacto negativo que va a tener este tipo de emisiones sobre esa población. Por eso, de nuevo, tanto en el tema ruido como en el tema de emisiones locales, todo lo que tiene que ver con gestión desde el aeropuerto y desde el uso del suelo, planificación y uso del suelo en el entorno es fundamental para mitigar o reducir los niveles de afectación de las poblaciones y en muchos casos evitarlas, ¿sí? Donde es posible, evitarlas. Si, si una ciudad está en un proceso fuerte de expansión, por ejemplo, como está ocurriendo ahora en Córdoba, eh, la ciudad se está expandiendo muy fuertemente hacia el norte de la ciudad, inclusive por fuera de los límites del municipio de la ciudad de Córdoba. Esto hace que exista mucha presión sobre las tierras aledañas al aeropuerto y hay muchos proyectos de barrios cerrados en cercanías del aeropuerto. Entonces, esto es una problemática que con una buena gestión del uso del suelo se podría evitar. eh, y a su vez aprovechar al máximo el aeropuerto, porque pensemos que es cierto que yo hoy traigo el tema ambiental, pero el tema de la planificación de uso del suelo no solo tiene que ver con lo ambiental, sino también con cuestiones, por ejemplo, que hacen a las operaciones aeroportuarias como las superficies limitadoras de obstáculos. Eh, la construcción de edificios altos cerca de una cabecera o bien, no sé, una torre de alta tensión o etcétera, puede poner en peligro la seguridad de los vuelos y en consecuencia afectar la dinámica de los aeropuertos o las posibilidades de que ese aeropuerto aproveche un aumento en la cantidad de pasajeros y se expanda, etcétera. Entonces, lo que hay que entender es que el aeropuerto en muchos casos estuvo antes que muchas de las poblaciones más cercanas. Las ciudades se han ido expandiendo y es importante el diálogo entre las autoridades aeroportuarias y los municipios para evitar problemas mayores a futuro. Luego vamos a la cuestión de la gestión de los residuos, ¿sí? Los aeropuertos, fundamentalmente, bueno, pero las aeronaves también, son generadoras importantes de residuos sólidos urbanos, pero también no solo residuos sólidos urbanos, sino también residuos, lo que se denominan residuos peligrosos, y otro tipo de residuos eh, adicionales, como pueden ser los residuos industriales derivados de las actividades de mantenimiento, etcétera. Lo que hay que mencionar respecto de esto es que esta problemática que en la medida en que los aeropuertos no son muy grandes o no tienen una gran cantidad de vuelos, es una problemática relativamente fácil de gestionar. En la medida que aumentan la cantidad de pasajeros, en la medida que aumentan el tamaño de las terminales, que se han vuelto en muchos casos una suerte de gigantescos patios de comida, los niveles de generación de residuos sólidos urbanos es muy importante. Y esto lo vemos en los aeropuertos más grandes, donde se requiere de espacios, no diría gigantes, pero muy grandes para la gestión de los residuos. No solo
en lo que tiene que ver con los cestos de basura en las terminales o eh, en algunos lugares como pueden ser las zonas de talleres, etcétera, sino también en todo lo que tiene que ver con las actividades propias de los aeropuertos. Hay aeropuertos que tienen oficinas dentro, como es el caso de Aeroparque, que a su vez son generadoras de residuos. Y a su vez se requieren de grandes espacios para gestionar esos residuos, porque, como dije antes, además de los cestos de basura donde arrojamos los residuos, después eso hay que llevarlos a un centro de acopio transitorio, donde tiene que haber contenedores bajo ciertas eh, normas o ciertas condiciones para evitar que se generen líquidos lixiviados y que eso se filtre a las napas. Em, y realmente los volúmenes de generación de residuos son bastante importantes. Para el caso de Aeroparque, por ejemplo, se generan, pasan, si no me equivoco, son 2 y hasta 3 camiones de basura completos por día, pasan por el aeropuerto a retirar una cantidad importante de contenedores para llevarlos a un relleno sanitario. En este sentido, es importante generar una buena gestión de aquellos residuos que resultan reciclables, sobre todo teniendo en cuenta que al poder separar esos residuos y poder enviarlos a alguna cooperativa o a una empresa que los recicle, la cantidad de residuos que se envían a un relleno sanitario disminuye notablemente. De todas maneras, como imaginarán, la generación de residuos orgánicos constituye la mayor parte, la mayor proporción de los residuos que se generan en un aeropuerto. En el caso argentino, los RCU están regulados por la Ley Nacional 25916, que fue reglamentada hace pocos años, pero a su vez, tanto municipios como gobiernos como provincias tienen sus respectivas leyes y normas y los aeropuertos deberían cumplimentarlas, ¿sí? Ahí lo que vemos son distintas imágenes de cestos de basura, pero también de centros de acopio transitorio em, de residuos sólidos urbanos. Luego nos encontramos con los residuos peligrosos, ¿sí? Son residuos regulados por la Ley Nacional 24051, también hay leyes provinciales que los regulan, y se trata básicamente de residuos que son denominados así, peligrosos, debido a los componentes químicos que contienen. En este sentido, podemos mencionar que todas las actividades de mantenimiento en los aeropuertos, lo que tiene que ver con el mantenimiento de equipo de rampa, inclusive de la propia terminal, pueden generar este tipo de residuos que tienen que ser alojados en depósitos especiales en condiciones especiales para evitar su filtrado, etcétera, ¿sí? Y finalmente voy a mencionar el caso de lo que se denomina en Argentina residuos SENASA o los regulados SENASA, que son los residuos que provienen de vuelos del exterior, ¿sí? Este tipo de residuos, por una cuestión de control fitosanitario, tienen que ser incinerados tienen que pasar por un proceso térmico, que en el caso de Argentina, el único lugar, al menos el único aeropuerto que tiene un espacio destinado a este objetivo es Ezeiza. En otros aeropuertos lo que se hace es enviar a otros lugares para su quema. Y básicamente todos los residuos que provienen de vuelos internacionales deben seguir este camino y ser incinerados, en este caso, en el caso de Ezeiza, la empresa que lo realiza es Draconis. Em, y es importante mencionar también que hay iniciativas a nivel mundial, sobre todo de IATA, que buscan que no toda la basura se incinere, de manera de aprovechar esos residuos o eso que se considera residuos como materia prima para cualquier circuito, para insertarlos en el circuito de reciclaje, ¿sí?
No es tan fácil porque las autoridades fitosanitarias son bastante, eh, s- s- están bastante opuestas a este tipo de medidas, pero bueno, por el momento la normativa nacional indica que este tipo de residuos debe ser procesado de esta manera. Y ya yendo creo que me queda poco tiempo, voy a tratar de ser breve, pero bueno, pero preciso. Vamos a ir al tema de las emisiones globales, que es el tema por ahí más candente en el día de hoy, en la actualidad, y es un tema que tal vez es el que más le interesa a la gente, porque es el que más iniciativas ha tenido en los últimos años por parte, no solo de Oasis, sino que hay compromisos de distintos actores de la aviación. Bueno, básicamente, como mencioné antes, los gases de efecto invernadero, las emisiones que se consideran como globales, fundamentalmente la medimos o usamos como referencia el CO2, pero bueno, hay otros gases. em, Generan lo que se denomina o exacerban el proceso em, del efecto invernadero, que es un proceso natural y que ha llevado en los últimos 100 años o 150 años a un proceso de calentamiento del planeta. Ha habido un aumento de la temperatura media del planeta y esto digamos, derivado a su vez en cambios climáticos, cambios en las dinámicas climáticas. Lo importante de esta imagen es que tomen en consideración que más allá de que vamos a hablar fundamentalmente de CO2, también, el resto de gases también tienen incidencia sobre la- el efecto invernadero. El vapor de agua no tanto, pero los gases nitrogenados, eh, las partículas. Hay todo un estudio reciente, y esto es bastante novedoso, respecto del impacto que tienen las estelas de condensación sobre el sobre el cambio climático. Pese a que todavía no hay una definición, tienen un impacto aparente. Pero bueno, también hay otros gases como el metano, que tiene una partícula de metano en la atmósfera equivale a 23 partículas de CO2, aunque tiene menos vida útil. Pero bueno, lo importante en este sentido es que sepan que además del CO2, más allá de que vamos a hablar del CO2, hay otros gases que también impactan en lo que podemos denominar así a grandes rasgos como cambio climático. A su vez, lo que vemos es que en las proyecciones que hace, en este caso IATA, pero las distintas instituciones globales, es que el tráfico aéreo de pasajeros va a seguir creciendo en los próximos años, y esto plantea una diferencia respecto de otros modos de transporte. Muchas veces, como vamos a ver más adelante, vamos a ver que la aviación no es el principal generador de emisiones de gases de efecto invernadero, mucho menos, no solo del sector transporte, sino también a nivel global, pero a diferencia de otros sectores, es un sector que está en franco crecimiento, ¿sí? Más allá del impacto que tuvo la pandemia, es un sector que está proyectado que crezca y en ciertos sectores del planeta que crezca mucho, ¿sí? Entonces esto le plantea a la aviación un desafío enorme, porque no solo se trata de una de generar medidas de mitigación, sino que si no se hace nada, la aviación sí va a pasar a ser el principal modo de transporte generador de emisiones de gases de efecto invernadero, aun cuando hoy no supera el 15%, ¿sí? Entonces, les traigo este gráfico para que entiendan cuál es la dinámica, por qué es importante abordar la problemática ahora, porque la dinámica es de crecimiento y de crecimiento muy fuerte. Esto se traduce digamos, esto se ha traducido en un crecimiento también de las emisiones. Este gráfico que lo saqué de un trabajo ya de algunos años. Sin embargo, lo importante de esto es verificar que así como la tendencia de la aviación es el crecimiento, en consecuencia las emisiones que genera la aviación también han crecido de manera notable. Entre, como dice el gráfico, entre 1990 y 2010
las emisiones crecieron un 50%. ¿Sí? Y esta tendencia se mantiene muy alta, eh, y a eso se le suman las proyecciones que mencioné antes. Como dije, la aviación apenas genera, según este gráfico, es el 13%. Hay quienes dicen que hoy ya está en el 15%, pero lo cierto es que la mayor parte de las emisiones del sector transporte las genera el transporte automotor. Pero de nuevo, ¿por qué es importante abordar esta problemática? Bueno, porque la aviación tiene una tendencia muy fuerte al crecimiento cuando el transporte automotor está amesetado y en muchos países decreciendo. Y también cuando abordamos el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero, las emisiones de CO2 en la aviación, lo que empezamos a ver, cuando empezamos a desgranar un poco, empezamos a ver que no es lo mismo lo que genera un pasajero que vuela en un vuelo doméstico que aquel que lo hace en un vuelo de larga distancia, eh, en comparación con el resto de los modos de transporte. Entonces, lo que vemos es que por pasajero, ¿sí? Y por pasajero y por kilómetro eh, de traslado, la aviación genera notablemente muchas más emisiones que el resto de los modos de transporte, ¿sí? Es muy intensa en carbono, ¿sí? Esto quiere decir que eh, aún considerando un auto de un pasajero, en un vuelo doméstico las emisiones que se generan que genera un pasajero también, son superiores al que puede generar un pasajero en su vehículo particular. Entonces, es importante pensarlo también de esta manera. Después, cuando vemos digamos, otras clasificaciones, vemos que la mayor parte de las emisiones eh, de gases de efecto invernadero, de CO2, los generan los aviones de fuselaje angosto, ¿sí? Que son la mayoría, a su vez hay que decirlo. Sin embargo, siendo muchísimos menos los, eh, los aviones, las aeronaves de doble pasillo, eh, generan una cantidad importante. Y esto es porque obviamente el tamaño es mayor y por lo tanto los motores son más grandes y consumen más combustible y generan una cantidad importante de emisiones. Y lo mismo ocurre con la diferencia entre los asientos. Hay mediciones que indican que un asiento de primera clase genera muchísimas más emisiones que un asiento de economy o de turista. Esto es importante para tener otra perspectiva de la problemática y no quedarse solamente con el número bruto, sino que cuando empezamos a desglosarlo, empezamos a ver que no todos tienen las mismas responsabilidades. Y con los países y las personas un poco pasa lo mismo. Em, Todas las iniciativas que vamos a ver de OAS y demás no aplican prácticamente a la aviación general. Aplican fundamentalmente a las compañías. Y lo que vemos es, esto ha salido en los últimos años, que hay ciertas personas que tienen aviones particulares y que generan proporcionalmente una cantidad de emisiones muchísimo más grandes que las que pueden generar pasajeros como turistas en un vuelo eh, para irse de vacaciones una vez al año. Y a su vez, cuando vemos lo que ocurre entre los distintos países, lo que vemos es que hay países, por el volumen de operaciones que tienen un impacto muchísimo mayor en la generación de emisiones que otros. Eh, Vemos que Estados Unidos tiene prácticamente un cuarto de las emisiones globales. Probablemente este número haya cambiado un poco, pero tanto China como Estados Unidos sumados hoy superan ampliamente el 35% o casi el 40% de las emisiones totales. Solamente dos países, si bien es cierto que son países que son muy extensos, y con grandes poblaciones, solo dos países se llevan el 40%, generan el 40% o más de las emisiones en la aviación. Y un dato no menor es la cuestión de si esas emisiones se generan en el mercado doméstico o en el mercado internacional, ¿sí? En los vuelos domésticos o en los vuelos internacionales. ¿Por qué?
Porque como vamos a ver, la principal medida la principal forma en que la OASI ha abordado la problemática de, de las emisiones de gases de efecto invernadero aplica solamente para la aviación internacional y no para los vuelos domésticos, ¿sí? Más allá de que estén interrelacionados, ¿no? Y a su vez hay que decir que la aviación, tomando en consideración que el combustible es el principal costo que deben gestionar las aerolíneas, ha habido desde el inicio, ¿sí? O prácticamente desde el inicio de la aviación, un interés muy fuerte por eh, hacer que las operaciones sean cada vez más eficientes. Entonces, lo que vemos en este gráfico es que los niveles de eficiencia que tienen los nuevos modelos son cada vez mayores y a su vez que es cada vez más difícil reducir o hacer más eficientes los motores porque lo más fácil, digamos, las formas más fáciles de hacer eficientes los motores ya se tomaron. Las decisiones para hacer más de eficientes los motores ya se tomaron. Entonces cada vez se requiere más tecnología, mejores datos, etcétera, más investigación para alcanzar niveles menores o niveles decrecientes de eficiencia. Lo importante de esto es que la aviación, a pesar de todo, mantiene una trayectoria muy fuerte de mejora en la eficiencia, eh, que pueden no tener una razón, detrás de eso puede no haber una razón ambiental, pero la cuestión ambiental se beneficia de eso. Yendo ya al abordaje de la problemática, en el año 99 el IPCC, que es es el organismo técnico de Naciones Unidas sobre el cambio climático, realizó un estudio que indicaba que aproximadamente el 2% de las emisiones eh, de gases de efecto invernadero eran generadas eh, por el transporte, perdón, por el transporte aéreo, que representaban un 13% del sector transporte, y proyectaba que hacia 2050 podría alcanzar el 5%. Lo cierto es que hoy claramente hay mediciones que indican que ya se estaría alcanzando el 5%, estamos entre el 3,5 y el 5%, y es probable que ese porcentaje sea aún mayor para 2050. Y por eso es importante abordar esta problemática hoy y no esperar a las próximas décadas. Bueno, ¿cuál es la principal medida que adoptó la OASI para abordar la problemática de las emisiones de gases de efecto invernadero? El famoso o el denominado CORSIA, ¿sí? El CORSIA es un esquema de reducción y de compensación de emisiones de gases de efecto invernadero o de CO2 en la aviación. Se trata de la primera medida eh, que está basada en el mercado, ahora voy a explicar en qué consiste esto, y forma parte de una canasta de medidas. ¿Esto qué quiere decir? Que la OASI lo que se planteó es, por un lado, distintas medidas para reducir las emisiones, pero pero va a llegar un punto en que las emisiones no se van a poder reducir o va a ser muy difícil reducirlas o eliminarlas. Por lo tanto, la solución a esa problemática es compensar el exceso de emisiones por parte de las aerolíneas o aquellos que generen las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto se estableció en 2016, empezó a funcionar en 2019. Obviamente con la pandemia tuvo cambios porque obviamente cayó muchísimo la actividad. Y ahora vamos a ver, esto se ha reformulado y voy a tratar de explicarles un poco algunos detalles de esta iniciativa. Pero lo importante que sepan es que, primero, es una iniciativa que se aplica fundamentalmente a las aerolíneas o a las aeronaves, pero bueno, son operadas por las aerolíneas. A su vez, es una medida que busca compensar, reducir, pero también compensar las emisiones de gases de efecto invernadero que no se puedan evitar, em, y, eh, y que apunta a ser un driver, o sea, a ser un impulsor de los combustibles sostenibles de aviación,
más coloquialmente los biocombustibles de aviación, que son la principal herramienta técnica o tecnológica que el sector de la aviación está proponiendo como medida para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, en este gráfico lo que vemos es un poco lo que mencionaba antes, ¿sí? Se ve en en esta línea negra, el impacto del COVID, de las operaciones, y el rebote. Lo que plantea la OASI es que las emisiones tienen que estabilizarse en esta línea, la línea más verde amarillenta, y mantenerse estables en este nivel, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo hacemos para mantener las emisiones estables en este nivel si las actividades, digamos, si la actividad va a seguir creciendo? Bueno, por un lado plantea cambios tecnológicos, lo que hablábamos de los cambios en los motores, etcétera, cambios operacionales, cambios en la forma en que operan las aeronaves, de manera de buscar minimizar o reducir al máximo las emisiones, y todo aquello que no se pueda reducir, compensarlo mediante la compra de bonos de carbono, ¿sí? Y ahí es donde entra en juego el Corsia. Básicamente el Corsia se aplica, es decir, las empresas lo que tienen que hacer es medir sus emisiones, ¿sí? Para un año determinado, pero ¿qué emisiones se van a medir? Bueno, se van a medir todas las emisiones que genera una aerolínea, pero solamente a los efectos de compensar, ¿sí? Se van a compensar las emisiones generadas en las rutas entre dos estados que estén dentro del Corsia. Ahora vamos a ver más adelante un mapa donde vamos a ver en detalle qué países están dentro de Corsia y qué países no están dentro de Corsia. Ya les adelanto que Argentina no está dentro de Corsia. Simplemente lo que hace Argentina es reportar las emisiones totales como tienen que hacer todos los países. Pero Argentina no entró, como muchos otros países de Sudamérica, a la fase de compensación. Es decir, que las aerolíneas de Argentina, por el momento, y de otros países también de la región, no tienen que compensar su exceso de emisiones. A su vez, el Corsia está dividido en varias fases. Una primera fase, piloto, que ya terminó, que era de carácter voluntario. Una segunda fase, que es denominada primera fase, que empezó este año y que también es de carácter voluntario. Y una segunda fase, que sería la tercera fase, que es de carácter obligatorio a partir de 2027. Lo importante aquí es saber que a partir de 2027 no todos los países van a estar obligados, sino aquellos que cumplan con ciertos requisitos, las aerolíneas de algunos países. ¿Cuáles son esos países? Bueno, son aquellos países que, según una medición que se hizo en 2018, según el ranking de RTK, es decir, de pasajeros kilómetros, eh, perdón, de toneladas kilómetros internacionales, en ese ranking internacional, aquellos países que cumplan con dos requisitos, o que hasta los que cumplan con estos dos requisitos. Aquellos países que tengan una participación individual en la aviación mayor al 0,5% del total, y aquellos países cuya participación acumulada en el listado de países se encuentra dentro del 90% del total. Lo que vemos en la tabla que les presento es que el último país, si no me equivoco, fue Portugal, no lo estoy viendo, por eso se los menciono, que cumple con estos dos es el último que cumple con estos dos requisitos. Es decir, tiene una participación individual mayor al 0,5 y a su vez de la sumatoria del total de las participaciones se encuentra dentro del 90% del total. Es el último país que cumplió con estos requisitos. En este listado, solamente de América Latina están Brasil y México. El que le seguía a Portugal, si no me equivoco, era Panamá o Colombia. Así que Panamá y Colombia, o Colombia quedaron ahí muy, muy cerca del filo, digamos, de entrar. Argentina quedó mucho más abajo, inclusive de Perú y Chile, debido a que en vuelos internacionales la proporción, al menos para el año 2018, fue mucho menor. Lo importante de esto es saber que hay países que van a estar obligados, cuyas aerolíneas van a estar obligadas, y hay países que quedan por fuera, ¿sí? Hay otras excepciones que están marcadas ahí, no me voy a detener tanto en eso,
Lo importante es que sepan es que hay un grupo de países que por el volumen de operaciones entran obligatoriamente a partir de 2027 y hay otro grupo que aún pudiendo tener un volumen importante quedaron por fuera. Este es el mapa más o menos del estado de la situación, ¿sí? Esto es a enero de 2023. A enero de 2024 hay 126 países que ingresaron voluntariamente al CORSIA, que son los países que están pintados en los dos tonos de verde. Y lo que vemos es que de Sudamérica por lo menos, Ecuador, Uruguay, Guayana y Surinam, em, y, obviamente Guayana Francesa por ser parte de Francia, digamos, forman parte voluntariamente del CORSIA. Convengamos que estos países no tienen aerolíneas nacionales, es el caso de Uruguay, y en todo caso son países muy pequeños que no tienen un gran volumen de operaciones. En cambio, el resto de países de Sudamérica por el momento se mantiene por fuera de la fase de compensación. Distinto es el caso de Brasil, que por el volumen de operaciones quedó dentro del listado que mencioné antes y que a partir de 2027 sus aerolíneas van a estar obligadas a compensar. Pero ¿qué ocurre? Van a estar obligadas a compensar, como mencioné antes, en las rutas en las que esas aerolíneas viajen entre Brasil y otro estado que sí forme parte. Por ejemplo, los vuelos entre Brasil y Argentina, en tanto y en cuanto Argentina se mantenga fuera de la fase de compensación del CORSIA, no van a tener que ser compensados, sí van a tener que ser medidos como hasta la actualidad. En cambio, los vuelos entre Brasil y México, esos sí van a tener que ser compensados. Lo mismo ocurre con, lo que sí puede ocurrir es que una aerolínea de un país que no está obligado a compensar, realice vuelos entre países que sí están obligados. Por ejemplo, doy el caso de los vuelos de aerolíneas argentinas a Qatar. Esos vuelos iban si no me equivoco, hasta Roma y de Roma a Qatar por el Mundial. El trayecto entre Roma y Doha y viceversa, las emisiones que se generaron en esos vuelos sí estarían en principio sujetas a compensación. Para el caso de aerolíneas no estuvieron sujetas a compensación por otras razones, pero podría suceder que si Aerolíneas repite ese tipo de vuelos, superado cierto umbral, van a tener que compensarlos, ¿sí? Acá no interesa, lo que interesa es el país de origen y el país de destino, pero si la aerolínea realiza este tipo de vuelos, como el que mencioné, estaría sujeta a la fase de compensación. Acá le dejo un poco cómo se calcula. La realidad es que básicamente por el momento lo que se hace es cómo se calcula cuánto tiene que compensar una aerolínea respecto de las emisiones que generó. Y básicamente el acuerdo al que se llegó es que lo va a tener que hacer en función de su participación sobre el total de las emisiones globales. No quiero detenerme demasiado en esto porque requiere toda una explicación y creo que se van a confundir más de lo necesario, pero lo importante que sepan respecto de esto es que las aerolíneas van a tener que compensar no en función em, digamos, lo van a tener que hacer en función de su participación sobre el total de las emisiones, ¿sí? Básicamente. Y como alternativa para reducir emisiones, la OASI está proponiendo el desarrollo, digamos, el uso de combustibles sostenibles de aviación. En la práctica se trata de biocombustibles distintos al bioetanol o al biodiesel que conocemos habitualmente, que tienen otro tipo de materias primas y otros tipos de procesos productivos, ¿sí? Argentina tiene mucho potencial respecto de esto, Brasil está bastante avanzado y existe mucho interés en el desarrollo de cultivos, por ejemplo, el de la camelina o la carinata, que apuntan al desarrollo de biocombustibles para la aviación, ¿sí? No quiero tampoco que se pierdan demasiado en esto, pero es la principal fuente de reducción de emisiones que propone la aviación para los próximos años. Y finalmente lo que voy a hacer es un pantallazo general, ya creo que estoy pasado de tiempo,
recontra pasado tiempo. Básicamente lo que quería mostrarles es algunas iniciativas que tuvimos en Argentina. Cada 3 años Argentina, como todos los países de la OASI, tiene que presentar su plan de reducción de emisiones en la aviación. Lo que vemos acá es simplemente una estadística respecto de qué porcentaje, digamos, qué sector o qué fuente se lleva la mayor parte o genera la mayor cantidad de emisiones de CO2. Y lo que vemos es que los vuelos se llevan la mayor parte, prácticamente la totalidad. Se supone que para este año 2024, a lo sumo para 2025, se tendrá que presentar la nueva versión de este plan. Y después algunas iniciativas, por ejemplo, la nueva terminal de Comodoro, que recibió una certificación LEED por el uso de materiales locales y tiene digamos, tiene un diseño eficiente la terminal, de manera de que no necesita utilizar mucho el aire acondicionado. Eh, y algunas iniciativas como puede ser eh, que apuntan a reducir la temperatura interna de las terminales, en este caso un ejemplo de Aeroparque. Y finalmente, explicarles brevemente cómo es la participación argentina en el Comité de Protección Ambiental. El Comité de Protección Ambiental de la OASI está dividido en varios grupos o subgrupos, ¿sí? Permanentes hay 8 grupos. Después hay grupos que se van formando ad hoc para distintas iniciativas. Argentina hoy participa básicamente en 2 grupos: el grupo 2, que es el de aeropuertos y operaciones, y finalmente el grupo 4, que es el que trabaja todas las cuestiones técnicas del CORSIA. A su vez, dentro de estos grupos se generan grupos de trabajo y demás, que no viene el caso de detallarlo demasiado, pero eh, lo que hay que entender es que detrás de todas estas iniciativas de la OASI hay gigantescos grupos técnicos con participación de técnicos de todos los países que forman parte de la OASI, y que hacen el trabajo más fino, digamos, para luego elevarlo al Consejo de la OASI o a la Asamblea para que se traten. Así que bueno, espero haber sido bastante claro. Son muchos temas, es bastante complejo, pero bueno, lo importante es que se lleven al menos un pantallazo general de las problemáticas y de las cosas que se están haciendo para... Bien, Nahuel, la verdad que muy claro, muy didáctico, y espero que todos estén llevando nuevos conceptos o hayan profundizado algunas cosas que tenían ya tenían como conceptos anteriores. Y bueno, darles el lugar a algunas preguntas que estamos viendo acá. Solamente yo haría un par porque todos eh, están con obligaciones. Te agradezco muchísimo. Sí, sin problema. Si me pueden hacer llegar las preguntas, yo las respondo una por una después por correo electrónico, no hay problema. Eso, bien, bien, lo podés poner en el Pasándoles un chat mail, a tu mail, así todos lo pueden copiar. Y les voy a dejar mi mail personal. Perfecto, muy amable, ¿eh? Dejar de compartir. De todas maneras, si quieren hacerme alguna pregunta ahora, alguna breve, no tengo drama. Acá habían preguntado, yo tengo, justo el chat lo tengo cortado. A ver, Asunción, si vos ves alguna pregunta anterior, porque estoy viendo sobre la fecha que establece el acuerdo me fijo. de París. Me parece de todas maneras que, por lo que entendí, Nahuel le Sí, resulta es más mejor. práctico que le hagan la pregunta en vivo. Así que si alguien quiere hacer una pregunta, levanta la mano, y si no, lo Dale, dejo para que se lo manden por mail. La Porque me pregunta parece la que dale, había dale. escrito yo, si era que quedamos exceptuados o a partir del 2027 nosotros empezamos a, a entrar en este sistema y tenemos que compensar las emisiones. Sí,
Básicamente Argentina está fuera porque está fuera del listado que mencioné previamente. Como no entró en ese listado, no va a estar obligada. Sí puede Argentina, como una decisión del Estado, sumarse voluntariamente a la fase de compensación de Corsia, lo cual por el momento no va a suceder o no ha sucedido, porque hay que tener en cuenta que en algún punto es una desventaja para las aerolíneas locales si Argentina se suma al Corsia y el resto de países de la región con quienes tenemos la mayor cantidad de vuelos no se suman. Entonces, probablemente lo que suceda es que Argentina no se suma por el momento al Corsia, o si lo haga en conjunto con el resto de países de la región, fundamentalmente con aquellos con los que tiene mayor cantidad de rutas y vinculaciones en materia de transporte aéreo, como ser Brasil, que sí va a estar obligado a partir de 2027, em, Chile, Perú, Colombia, eh, Bolivia, Paraguay. Así que por el momento Argentina no va a estar, no está obligado, solo lo que hace la Autoridad de Aviación Civil es reportar a la OASI las emisiones que a su vez le reportan las aerolíneas, que en este caso son 3 aerolíneas, eh, aerolíneas argentinas, JetSmart y Flybondi. Bueno, ¿alguien más quiere hacer una pregunta? Perdón que estoy sin cámara. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? No. Bueno, le pido disculpas que no tengo cámara, pero me quedé sin Ahí veo batería una en el pregunta, celular. ahí Sí, veo dale, una dale. respecto de la compensación. Traté, por una cuestión de tiempo no me metí demasiado en eso. La compensación que consiste básicamente en que las aerolíneas, supongamos que una aerolínea tiene un exceso de emisiones respecto de la línea de base o el umbral de 100 toneladas de CO2, lo que va a tener que hacer es comprar bonos de carbono que emiten, digamos, estamos hablando de que hay todo un mercado regulado respecto de esto, bonos de carbono que emite, por ejemplo, un privado que tiene una reserva, un bosque, digamos, tiene terreno sobre un bosque nativo, entonces emite bonos de carbono respecto de ese bosque nativo, entonces las compañías lo pueden comprar. También puede suceder que los compren, hay empresas productoras de energías renovables que emiten bonos de carbono por la cantidad de carbono que evitan generar, y de esta manera contribuye, las compañías aéreas al comprar este tipo de bonos, por ejemplo, podrían contribuir al desarrollo de energías renovables. Hay todo un mundo respecto a esto, no me quise meter porque la verdad es que es muy complejo y requeriría de muchísimo más tiempo, pero lo importante es que sepan que lo que tienen que digamos, comprar o complementar son créditos o bonos de carbono, ¿sí? Básicamente esa es la dinámica. Bueno, me quedo un poco, perdón, un solo comentario, me quedo un poco con esta idea del crecimiento de los barrios alrededor de los aeropuertos y el conflicto que se genera y cómo los abogados ahí también podemos llegar a tener alguna participación porque hay un choque de intereses, ¿no? Tanto es la expansión de las ciudades, que también es una inercia natural, y la expansión que ya hablaste vos del crecimiento también de la aviación como también algo que es global. Así que bueno, en esto veo la participación de nosotros, de los abogados, para ver y mediar en ese conflicto de intereses y bueno, y ver cómo se puede convivir, ¿no? Y sin afectarse mutuamente. Bueno, si nadie más quiere hacer preguntas, nosotros este tema a mí me gusta mucho. Con Nahuel hemos tenido grandes charlas porque el entorno aeroportuario es conflictivo y bueno, para nosotros esto fue muy, muy bueno.
lo que nos brindaste hoy desinteresadamente, Nahuel, y más una persona con tu trayectoria. Pero bueno, es el comienzo de este tipo de charlas. Me parece que también suscitó una buena convocatoria. Les agradezco mucho. Si nadie más tiene ninguna pregunta, saludarlos, agradecerles de nuevo a todos los colegas. Asunción, ¿estás ahí? Sí, muchísimas gracias. De nuevo, Nahuel, por acompañarnos. Gracias a todos por estar siempre y los esperamos para las próximas charlas. Gracias, Nahuel, por tu generosidad. Un cariño grande a todos. No, el agradecido soy yo, así que gracias a ustedes y espero que les haya servido y estoy abierto a responder las preguntas que cualquiera necesita, dudas, consultas, no hay problema. Me escriben y con gusto los voy a responder. Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Buen felicitaciones. día, Felicitaciones, gracias. Nahuel. Gabriela, Gustavo, Richard, gracias a todos. Chao, chao, gracias.